Yo creo que hay un aspecto importante y es entender la profundidad y el profesionalismo que requiere contar una historia. Creo que eso todavía en ambientes digitales está a veces un poco olvidado o echado a perder, precisamente porque se cree que en la red los contenidos pueden ir directamente, sin ningún filtro, sin ningún proceso de reflexión o editorial. Y creo que aquellas personas que muestran, digamos, un interés fundamental por la comunidad, por la información o por la relevancia social del periodismo, planean las historias de acuerdo a las perspectivas, de acuerdo a las posibilidades mismas que ofrecen esas historias, sean en cualquier formato. Y el resultado, obviamente, es mucho mejor, ¿cierto? En la red, creo que hace falta mucha planeación con respecto a las historias. Hace falta mucho entendimiento de cuál es el objetivo principal a la hora de contar una historia, qué es lo que quiero yo transmitir. Y como tal, creo hacer un mayor esfuerzo desde el punto de vista de la planeación de las historias, ¿no? Veo que hace falta mucho eso, creo que hace falta mucho profesionalismo, mucha investigación a profundidad con respecto a historias comunitarias, sociales o económicas que requieren de un mayor análisis, ¿cierto? Porque o si no, ¿cuál es la diferencia que existe entre una persona que tenga acceso a la red y pueda contar una historia y un periodista, ¿cierto? Es en el profesionalismo y la profundidad a la hora de contar las historias. Y creo que en algunas de las historias se ve que las personas quieren narrar algo, pero de una manera muy improvisada, ¿sí? Y eso, pues, obviamente es fácil en la red porque tú puedes transmitir historias directamente, sin ningún filtro, pero creo que es en el profesionalismo y en la planeación de las historias en donde un periodista eventualmente podría marcar la diferencia. Entonces creo que eso es algo muy importante, es cuál es la relevancia social de mi historia, cómo planeo adecuadamente la historia a través de los formatos y cómo utilizo esos formatos para contar de una manera súper efectiva la historia que quiero contar para hacerla relevante a la sociedad. La mayoría de los premios generalmente premian a instituciones y formatos que son muy tradicionales. Y como vemos, la digitalización se ha acelerado y hay una serie de organizaciones, comunidades y personas contando historias, ¿cierto? Y siendo relevantes para comunidades específicas. Creo que la importancia de este premio radica precisamente en que permite una apertura un poco mayor hacia distintos formatos, hacia distintos lenguajes y distintas personas que están contando historias en distintos puntos de Colombia. Y desde ese punto creo que la importancia mayor del premio es que es un poco más abierto, más democrático y enfocado en asuntos específicamente digitales, que es algo que crece en volumen de contenido, pero que no necesariamente obtiene un espacio específico en los premios tradicionales. Yo creo que los jóvenes a mí me llenan particularmente de mucha esperanza. Creo que entienden cómo nuevos formatos surgen, entienden cómo la capacidad misma de la red y las capacidades tecnológicas que ofrecen las plataformas les permiten a ellos contar historias de una manera completamente distinta, en formatos totalmente distintos. Y fuera de eso, muchos de ellos están involucrados con las comunidades, involucrados políticamente con las ideas
De tal manera que yo tengo una gran esperanza en cómo los jóvenes entienden el periodismo y cómo los jóvenes hacia el futuro podrán contar de manera efectiva las historias utilizando los recursos que ofrece la red. Entonces, eso me llena de esperanza y soy muy optimista con respecto al futuro de las historias y con respecto al periodismo juvenil. Para mí siempre es un privilegio que me llamen, que me consideren como un jurado del premio. Me llena también de satisfacción leer muchos de los trabajos, ver qué es lo nuevo, qué tendencias hay, qué nuevos formatos están en lo digital. Eso me permite a mí conectarme profundamente con las historias y los formatos en el contexto real de Colombia, ¿no? Y además me permite como abrir un poco la mente de cuáles son las nuevas fronteras del periodismo, cuáles son las nuevas ideas, las nuevas formas de comunicarse, las nuevas formas de denunciar algo a través de la red, utilizando los recursos y las plataformas que ofrecen la red. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí en el premio, ser jurado y poder aportar desde la academia una perspectiva un poco distinta con respecto a cómo veo yo el periodismo y cómo el periodismo podría eventualmente mejorarse seleccionando pues ejemplos y destacando trabajos que son muy buenos y al mismo tiempo pues reflexionando respecto a esos trabajos que no son tan buenos, porque lo interesante también de ser jurado en el premio es que tú puedes ver cosas buenas y cosas no tan buenas, de tal manera que te haces una idea de cuál eventualmente podría ser el camino de las historias, ser el camino de los formatos en ambientes digitales. Creo que hay varios, pues es imposible, sería una asesoría de años, pero yo creo que hay dos elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ver con tener un objetivo concreto a la hora de contar las historias y a la hora de seleccionar los contenidos y las historias o los formatos que se van a contar, porque la red pues es insondable, es decir, la red es muy grande y si no se tiene ese foco, ese enfoque particular con respecto a los objetivos que se persiguen como medio y lo que es importante, lo que es relevante, lo que debe contarse y lo que no, pues es muy fácil perderse en la red y comenzar a contar historias que no tienen nada que ver con el espíritu o el objetivo particular del medio. Está demostrado que pues perseguir clics por clics no es el camino ya, es decir, las personas al principio, los medios al principio lo hacían y al final pues resulta que eso no revierte en una audiencia estable, no revierte en una audiencia relevante para el contenido y menos cuando quieres que tu audiencia de una u otra manera se convierta en suscriptora. Y la segunda parte tiene que ver con utilizar adecuadamente la tecnología y los modelos de negocio para poder entender cuál es el futuro. Sin un modelo de negocio claro, ¿cierto? Es muy difícil salir adelante en ambientes en donde uno de los objetivos es sostenibilidad, ¿no? Si el objetivo es sostenibilidad, si el objetivo del medio hacia el futuro es sostenibilidad, obviamente tiene que desarrollarse adecuadamente un modelo de negocio que le permita al medio subsistir en el tiempo y, en segunda instancia, adoptar la tecnología correcta que le permita avanzar dentro del mercado con respecto a la competencia y generar con esa tecnología un diálogo adecuado para entender cada vez mejor a la audiencia. La dificultad radica en que los medios digitales o nativos digitales
dependen muchísimo de las redes sociales a la hora de distribuir su contenido. Y cuando eso ocurre, hay una desconexión entre el medio digital y la audiencia, porque quien se queda con los datos de la audiencia son las plataformas digitales. Y eso hace que el desconocimiento de los medios nativos digitales con respecto a sus audiencias los hagan crecer en volumen y en tráfico, pero no conozcan a ciencia cierta quiénes son las personas que están consumiendo su contenido y cómo a través de esa tecnología o esos contenidos pueden suplir las necesidades informativas de esas comunidades o de esas audiencias específicas. Entonces, sería eso, sería por un lado tener un objetivo editorial clarísimo, adquirir la tecnología correcta y conocer a profundidad las necesidades de la audiencia, teniendo siempre un modelo de negocio y un direccionamiento con respecto a la sostenibilidad hacia el futuro.